¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a otro blog a través de el canal de la radio. Y aprovechando que también en este momento estamos a través del 94.1 en vivo. ¿Qué creen? Hoy nos acompaña Francisco Antonio Munguía, un amigo con el que pues creo que eso fue hace como unos 10 o más años. 10 años. Ajá. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, gracias a Dios bien, pues gracias por invitar a este espacio. Ahí vamos a platicar, ¿verdad?, de lo que este día hemos sido convocados. Correcto. Nos, conocimos trabajando para una misma institución cuando viene a El Salvador una gran cantidad de, organismos internacionales. Correcto. Que estaban tratando de ayudarnos porque nosotros estábamos saliendo de un proceso de guerra, que en lo que se conoció en posguerra, ¿verdad? Y había oportunidad para impulsar proyectos. Hablo de Fundamuni. Tú me cuentas que eras un trabajador de Fundamuni, o sea, ¿tuviste un cargo dentro de Fundamuni? ¿Fuiste técnico? No, pero sí trabajé como un técnico para sensibilización de la población del municipio de Tecapán. Tecapán, concretamente. Ahora, ahí vamos a ir dando forma a esto. O sea, pero en Tecapán, ¿qué es lo que tú hacías? En el 2008, aproximadamente ahí, sí. Se llevó un acuerdo entre esta ONG, Fundamuni. Fundamuni, correcto. Fundación para el Desarrollo de las Municipalidades, que ellos tuvieron acción en Usulután, San Salvador. No fue en todo el país, pero no, sí. Fueron en pocos. En pocos, pero sí fueron proyectos enormes, grandes, que administraron, ¿verdad? Así es. Entonces, ellos entraron en el 2008. 2008, ajá. 2008, con un proyecto de la disposición final de los desechos sólidos. El tema de la basura siempre, pues no es un tema de hoy, siempre ha sido un tema recurrente que ha habido complicaciones. ¿Y cómo fue ese proyecto? Ese proyecto surgió, ¿verdad?, porque se hizo un análisis, un estudio, en el cual se vio de que el 80% de los desechos sólidos eran de materia orgánica. Eran orgánicos. Y el 20% eran otros desechos. ¿Vea? Y los orgánicos pueden ser reutilizables. Correcto. Entonces, a través de esta ONG y donaciones de países extranjeros. De España, concretamente. España, correcto, sí. Así es. Se llevó al cabo la organización o la formación de una planta de compostaje. O sea, partía el proyecto. Creo que ahí fue donde entraste tú cuando hablas que en Tecapán comienzas como a ser concientizador. Correcto. Quizás si nos vamos un poquito atrás, antes del 2008, también en nuestro país venía con que había mucha organización. ¿Te acuerdas? Sí. Que estaban las famosas, que con personería jurídica algunas, ¿cómo es que se llaman estas ADESCOs? ADESCO, correcto. Las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las ADESCOs, estaban en todos los municipios. En todos los municipios, porque lo que es esta ONG Fundamuni apoyó mucho. Es que era su fuerte, era la parte de asesoría. Fuerte porque incluso hubieron sectores aquí por el Cerrito que conocí yo, porque también fui parte en aquel entonces de una ADESCO de la Junta de Agua, que ellos también le aportaban a la Junta de Agua, a los pozos. Cuando hablaste ya porque este es otro aspecto bien interesante, correcto. Que mi esposa y yo recuerdo que entramos en el proceso de aprender qué es una microcuenca, una cuenca de agua, partiendo que recuerdo que lo primero que nos enseñaron es cuando la gotita cae en el cerro y decide si se resbala para allá, va para la microcuenca de aquel sector, y si se resbala hacia acá, se integra la bahía de Jiquilisco, que es la cuenca enorme, ¿verdad? Correcto. Luego la microcuenca La Poza y todo lo demás. Pero ese va a ser tema para otra ocasión. Para otra ocasión, correcto. Hablamos de los desechos sólidos, pero ¿cómo fue el planteamiento de la disposición? Porque el proyecto era la recolección y disposición final de los desechos sólidos. Así es. Viendo el caso, como usted mencionaba anteriormente, lo que es los desechos no es un caso que viene desde hoy, de antiguo. Entonces, viendo esto,
viendo de que el 80% era orgánico, se le podía dar un buen uso, un proceso para poder reutilizarse. Es que ya no se veía como basura, sino que como materia prima. Correcto. Orgánica. Y esa fue la idea, ¿vea? Muy buena la idea, sí. La verdad. Estamos platicando con Francisco Antonio Munguía. Él trabajó como, bueno, en sí el título que te dieron en Fundamuni, porque lo interesante también de esta ONG era lo siguiente, que ellos en sí tenían sus técnicos y el que hizo mucho acá, recordamos a Edgardo, ¿verdad? A Edgardo. Y colaboraba demasiado, diría yo, nuestra hermana Ana del Sagrario Hernández Ayala. Correcto. Y pues lo que ellos planteaban era que veían que mucha gente se unía al esfuerzo y no se quedaban solamente con dar las gracias, sino que también en esos proyectos involucraban una parte de incentivo económico, que fue, creo, donde tal vez tú entraste en planillita, tal vez, y te pagaban, ¿verdad? Sí, así fue. Correcto. Entonces, pero ¿cómo fue que el planteamiento al inicio del proyecto? Bueno, el planteamiento al principio fue porque como había que... Acuérdense que nosotros tenemos una cultura, ¿verdad? Esa cultura de no darle la buena clasificación a los desechos, ¿va? Entonces, desde ahí empezaron a tomarlos en cuenta miembros de las comunidades para que también se fueran involucrando en este proceso que en un futuro iba a tomar una fuerza, que fue en la construcción de la planta. Y se le decía a la gente que habían 3 recipientes. Habían 3 recipientes, que estaba el color verde, que todos sabíamos que era el orgánico, estaba el amarillo, que era el reciclaje, donde van lo que son botellas de gaseosa, vidrio, plástico, cartón y todo eso. Sí. Y estaba el depósito rojo, que era donde iban todo lo que genera contaminación, lo tóxico, correcto. Ahora, entonces, pero creo que en estos proyectos digamos, se planificaba hasta la parte que tú entrabas de concientizar a la población. Correcto, así entonces, es. Y luego también cómo era que se iba desde el origen, desde las casas, a separar los desechos. O sea, al momento de llevarlo, que es lo que donde más queremos abordar, que es la planta de compostaje, ¿verdad? Así es. Ok, esto, como usted menciona, va a sensibilizar, a cientificar a la gente para que, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre que no hacemos esa separación, ¿vea? Sino que todo va junto. Sí, entonces, ahora, estos depósitos iban a servir en aquel entonces y sirven hasta actualmente para ir clasificando, ¿vea? Entonces, en aquel entonces que yo participé como promotor o casa por casa del municipio de Tecapán, la instrucción que se nos había dado era que el depósito verde lo iban a tener en lo que es en la cocina, porque ahí es donde se sale el desperdicio de lo que es cáscara de fruta y todo eso. Qué interesante. E incluso las cáscaras de huevo, todo iba a ir ahí. Ahora, juntamente con el depósito amarillo, ¿vea? Que igual cuando alguna soda se tomara, que salía, digamos, cartones, todo se iba a ir colocado ahí. Y el otro, nosotros lo manejábamos de que como era contaminante, más que todo se manejaba en la parte como en los baños, ¿vea? Donde se genera lo que es el papel higiénico, etc. Sí. Entonces, así para que cuando el camión pasara, el camión ya sabía qué día iba a pasar por cada depósito, ¿vea? Entonces, para que si las personas salieran por ejemplo, digamos el lunes iban a salir solo orgánicos, solo iban a sacar el depósito verde, sí, orgánico. Esa basura que el camión iba a recoger el día lunes, lo iban a llevar a la planta de compostaje que está ubicado en el Cantón Los Chapetones. Cantón Los Chapetones, correcto, y en el caserío El Bongo. Cantón Los Chapetones, caserío El Bongo, sí. Jurisdicción de Tecapán, Usulután. Decirles, amigos, ustedes que nos siguen a través del canal de la radio aquí en YouTube, que
Justamente el primer video que encuentran en este canal lo publicamos allá por el año 2010. Este video es el que nosotros producimos, porque por eso te digo, fuimos contratados y cada miércoles yo me apartaba, o sea, todos los demás días yo tenía mi agenda para poder hacer y deshacer todo lo que tenía que hacer. El día miércoles no. El miércoles salíamos desde temprano porque habían reuniones en todas las comunidades, porque tú estás hablando de una, pero sí, ahí se involucró a Ozatlán, California, también Tecapán y Ciudad del Triunfo. Y Ciudad del Triunfo. Cabal, Ciudad del Triunfo. Nos saltábamos Santiago de María e íbamos a Ciudad del Triunfo. Ahora, fue una experiencia maravillosa y luego nosotros íbamos guardando los videos, los audios, las fotos. Al final hicimos un videíto que justamente el que está en este canal, como les digo, es el que lleva Edgardo a su presentación a Castilla-La Mancha. Correcto, así es, a España. Entonces no es una cosa tan maravillosa, aunque la verdad yo lo veo y digo, no es posible que hayamos presentado eso y que por eso nos hayan pagado. Preservemos el presente para tener un gran futuro. Ante el grave deterioro de nuestro medio ambiente, provocado entre otros por el mal manejo de los desechos sólidos, no podemos seguir esperando. Debemos asumir la responsabilidad con las actuales y futuras generaciones. Nuestro reto, contribuir en la recuperación, conservación y sostenibilidad de nuestros recursos naturales, haciendo un manejo integral de los desechos sólidos. Lo orgánico, en el rojo lo no reciclable y lo no orgánico, y en el amarillo lo reciclable. Este de así va a estar menos contaminado el pueblo. Este es un documental que recoge la experiencia del proyecto Impulsar el manejo integral de desechos sólidos en la Coordinación Intermunicipal U7 Usulután, El Salvador, elaborado por la Coordinación Intermunicipal U7, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Solmán, España. Para lograr el objetivo de la construcción de 2 plantas de compostaje ubicadas en San Agustín y Tecapán, municipios que forman parte de la U7, se comenzó con las reuniones de los consejos municipales y los comités de desarrollo local de los municipios directamente beneficiados. Ya con el consenso obtenido por los consejos y los CDLs, quienes son la representación de las comunidades organizadas, se procedió a la firma de los convenios entre Fundamuni, gobiernos locales, CDLs y U7. Así, cada una de estas instancias tomó sus propias responsabilidades con el fin de aunar esfuerzos que conlleven a la obtención del logro más importante, obtener municipios limpios y saludables. En el país ya hay algunas experiencias exitosas. Santa Tecla en el departamento de San Salvador y en la Cruzadía de San Juan, municipio de Jiquilisco, siempre del departamento de Usulután. Aprovechando este conocimiento, los miembros de la ADESCOMIS recibieron la capacitación sobre el manejo de la planta de compostaje. Son muchos los beneficios que se perciben inmediatamente con la separación de la basura desde su origen, es decir, desde los hogares. Se contribuye a mantener las viviendas limpias y saludables. Los desechos orgánicos, al ser trasladados a las plantas y al formar las pilas de compostaje, se llega al término de obtener el abono orgánico, conocido por compost, el que se comercializará entre productores y productoras de la zona. En los municipios de Ozatlán, California, Tecapán, El Triunfo y San Agustín, se capacitaron a promotores locales, quienes han estado durante todo el proceso desde el inicio del proyecto, impulsar el manejo integral. Pero así son las cosas, uno va aprendiendo. Ahora, pero mira, a la vuelta de un poquito ya de 12 años por ahí, yo quisiera, fíjate, y ya, o en este momento me está ocurriendo, tú creo que
pasas por ahí, has visto, pero ¿cómo está esa infraestructura? Pero antes de llegar a eso, entonces el proyecto, cuando vas diciendo, se iba a hacer esto, se iba, ¿por qué lo dices? Lo digo porque en ese momento solamente era lo que estaba el diseño de la planta. Ajá. Todavía no se había construido. No se había construido. En el 2008. Al 2008. Solamente era un plan piloto, porque sea así. Ajá. En el 2010 se da inicio. Se da inicio a la construcción. No, ya al proceso, porque ya la planta ya está hecha. Ya está hecha. Correcto. Ajá. Y esto llegaron a un convenio con la alcaldía de aquel entonces. Pero, ¿sabes quién estaba más? Aquí un alcalde que colaboró mucho fue don Gregorio. Don Gregorio, que fue como parte de como ellos también formaron parte de la ADESCOMIS, de la asociación. No lo habíamos mencionado, ¿cómo no? Asociación para el Desarrollo de los Desechos Sólidos. ¿Cómo era? Era Asociación Desarrollo Comunal para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos, que se abrevia ADESCOMIS. ADESCOMIS, ajá. Sí. Don Gregorio Morales, él era el alcalde del municipio de California, y él apoyó mucho, aportó incluso mucho económicamente a través de la municipalidad para que esta planta en el municipio de Tecapán, en el cantón Los Chapetones, sí, tuviera ¿cómo le quisiera decir? Un realce grande, ¿verdad? Y así fue. Sí. Y no solamente él, también la alcaldesa que estaba entonces en Ozatlán, sí. El alcalde de Tecapán, sí, incluso el alcalde también que estaba en la Vía El Triunfo, sí, que también fueron los 4. Que todavía era vía, hoy es Ciudad del Triunfo. Sí, en aquel entonces era vía. Sí. Entonces, ellos aportaron mucho para la realización de esto, para que se llevara a cabo. Ellos fueron socios. Es que eran miembros de la ADESCOMIS. De la ADESCOMIS, correcto. Sí. Eran de la junta directiva. De hecho, cuando hablas, por ejemplo, de don Gregorio, yo me recuerdo que él en todas las reuniones estaba presente. Siempre estaba presente. Y fue de los alcaldes, en el caso porque ese era un convenio que ellos tenían, y fue que California dejó de pagar a la empresa que ya estaba, ¿verdad? Que recibía los desechos, para que todos esos desechos se fueran para esta planta de compostaje. Pero luego, ¿cómo sigue el proceso? Cuenta. Pues el proceso llegó en el 10 de enero del 2010, se da inicio. Mira, ¿verdad? Que tú hasta conoces, hasta te acuerdas de las fechas. Se da inicio, pues me acuerdo de esa fecha porque esa fecha fue la cual ya entré como administrador de la planta de compostaje. ¡Oh! Esto sí es sorprendente para mí. ¿Tú fuiste el administrador? Sí, fui el administrador. ¡Qué interesante! Entonces entramos al proceso. A un principio, pues hubieron muchas quejas, porque acuérdense que cuando se habla de un botadero, una disposición final de los desechos sólidos, pero alrededor no había muchas casas. Se cree, poquitas, no habían 2 casas, pero ahora ya me vas a contar bien esa parte, que no había. Que tú fuiste la dieta. Amigos, es que la cuestión es que se construye la planta de disposición final o para el compostaje de la basura, que este hombre, la parte técnica, nos podrá explicar mejor. Entonces, son unos patios de cemento en donde los camiones ya con la basura orgánica, digamos, en los desperdicios de la cocina, tal como está mencionando aquí Francisco, llegaba a este primer patio, después se iba para otro, y los lixiviados, o sea, porque se hacían los promontorios, era el líquido que desprende. Pero incluso, yo creo que eso que estás diciendo, yo estuve cerquita, caminando, y yo no sentía tufo. No. Ajá. Pero hoy sí, mira, hoy sí agárrate porque así vamos a la... ¿Cómo fue que entras de administrador? Vaya, surgió, todos decimos, todo sucede porque Dios lo permite, ¿verdad? Sí. Ya anteriormente, volviendo a recalcar, ¿sí? Había sido promotor, ¿verdad? Pero derecho después, de piso, o sea, vos habías ganado, sí, ese puesto, la verdad. Y de ahí, pues, el muchacho que habían elegido para que fuera el encargado de la planta, pues, en ese momento le salió otra plaza en otro lugar, ¿verdad? Entonces él decidió mejor pasarse a la que le habían salido
que a la de la planta. Ajá. Entonces quedó la vacante. Ajá. Y al quedar la vacante, al ver de cómo los habíamos desarrollado en el municipio, En todo el esfuerzo. casa por casa, Ajá. entonces tomaron a bien en aquel entonces, estaba don Edgardo, pues tomaron a bien, se fueron a una votación, pues y me eligieron a mí para que estuviera al cargo de lo que es de la planta de compostaje. Como administrador, es que con oficinita y todo, bien bonito. Sí, ¿va? bien ubicadito, Ajá. o sea, las 3 bodegas, 4 bodegas y una sala de junta también. Sí, la recuerdo. Lo que es la pila con lavadero, el baño, 2 baños y la oficina con su lavamano y todo bien ordenadito. Exacto. Y comienzan ustedes y luego, pero es que también, es que estos proyectos, la cuestión es que uno desea como que son bien utópicos, ¿no? Uno los visualiza que pensando en que todos vamos a estar de acuerdo. Cuando ya entra el aspecto de la política, arruina todo. Ahí es el problema. Ahí es el problema porque, incluso, vaya, mencionando de que hubieron a veces críticas, lo que mencionaba, para aclarar ahí, ¿va? Sí. Con referente a la disposición final de los desechos, porque todos creían que iba a ser un lugar De contaminación. de contaminación. ¿Por qué? E incluso mi persona, cuando estaban construyendo esa planta, yo pasaba con mis padres a la finca que está por ahí, Sí. entonces por ese camino, y yo veía la construcción y decían, ahí va a ser un botadero de basura. La voz Incluso, populi, la gente así, ajá. hasta mi persona creyó Ajá. que ahí iba a ser un lugar de contaminación. Pero cuando ya uno está ahí, ya se da, cuenta que es todo lo contrario. ¿Por qué? Que en Por lugar el de proceso, perjudicar viene a ayudar al medio ambiente. ayudar, porque Sí. el proceso que se le da a la materia orgánica, dándole un buen proceso, eso déjeme decirle, de que no genera malos genera olores. ninguna contaminación, ninguna contaminación. ningún mal olor, porque incluso Ni moscas, ni nada, ¿no? Fíjate, nada de Ajá. eso. Nada. Es cierto. Ahora, cuando, la verdad que se hizo el esfuerzo, cuando ya, digamos, después de la inauguración, está todo el proceso, llegaban camiones, yo recuerdo que, y la disposición al final, porque esto lo que se pretendía es que el producto se vendiese, ¿va? Porque era abono orgánico. Correcto. Se sacó dándole la descomposición final de los desechos orgánicos, al final, al cabo de 3 meses de darle el proceso, ya esta basura ya dejaba de ser basura en sí y se convertía en compost. En compost. Que el significado de compost es mejorador de suelo. Muchos a veces lo conocemos como abono orgánico, pero en realidad es mejorador de suelo. Esto ayuda a que la tierra, si está un poco reseca o dura, digamos, esto ayuda al mezclar este tipo de tierra que sale de los desechos, ayuda a que sea más suave, más suelta, para que las plantas puedan crecer. Yo les ponía el ejemplo. Si ustedes van a Alegría y traen las plantas que venden allá, ustedes las ven que vienen bien hermosas, bien lindas, pero cuando las traen acá al lugar y se trasplanta al suelo, no le dura 3 días y se le secó. Nosotros creemos, fíjate, que es por la cuestión del clima, de los calientes, pero no, quizás No no. es eso, Ajá. es porque si usted observa ya, esa planta la tienen con hojarasca, todo lo que es lo de la finca. Ajá. Y la tierra de finca es una tierra suave, suelta. Sí. Entonces, cuando uno viene acá y la mezcla y la pone en tierra sólida, entonces la planta, las raíces ya no tienen cómo, profundizarse o alimentarse, y ahí es donde la planta se seca. Y muchos creemos a veces que es la planta que no se adapta al que clima. no se adapta, pero no, es el Ah. tipo de suelo. Por eso es que el compost sirve para mejorar el sistema de suelo para toda planta. Yo creo que el compost también se podría estar comercializando para los viveros, entonces. Durante interesante. el lapso que esta planta funcionó, Sí. tuvimos visita de Karen, una ONG Sí, también. Esta nos compraba. Esta también apoyaba a las comunidades a través de viveros. Entonces, y ellos nos compraban lo que era el compost para eso también. Ahora, Francisco, ya en esta parte, o sea, para, digamos, ubicarnos ya, toda la idea de la organización, las ADESCOS,
se llega bien alto, sobre todo por el acompañamiento de la parte técnica de organizaciones. En este caso nos hemos referido a Fundamuni, pero correcto, hubieron otras también que hicieron mucho en el país, pero en este caso Fundamuni. Y luego, cuando ya está en marcha la planta, ¿cuánto tiempo dura en marcha? ¿Cuánto tiempo? Porque te voy a decir algo, donde yo veo, porque ya visualizando después de 10 años, de más de 10 años, donde creo que ha estado el problema es que cuando ya la fundación, la organización suelta el proyecto, aquello decae. O sea, porque ese fue el componente, porque Fundamuni dijo, hasta entregar, yo creo que ya hasta mucho hicieron cuando ya te ponen de administrador y estaban viendo ahí, porque ya es que era una cuestión que la Descomis tenía que llevar a cabo esa administración, ¿verdad? Sí. Bueno, Fundamuni solo cuando ya... ¿Hasta qué punto llega Fundamuni? Con la entrega de los edificios, o sea, de lo que es todo, lo que es la planta. La infraestructura. La infraestructura, correcto. Hasta ahí, y después él solamente se queda en acompañamiento, en supervisión de que cómo llevamos el proceso, y en visitas técnicas así, que incluso en ese momento estaba, yo creo que todavía está el ingeniero que tenían, Romeo, sí. Él era el que nos asistía a nosotros ahí, cualquier duda, pregunta que nosotros teníamos, le hablábamos a él y él llegaba por las tardes. Todos los días. De todos los días, cada día aprendíamos más en lo que es la disposición final de los desechos. Sí. Y así fuimos. De ahí Fundamuni nos dejó a que solito lo que es la asociación empezara a pegar pasos. ¿Ya? Porque el propósito de cada proyecto es que sea autosostenible. Es decir, que ya ustedes sabiendo cómo hacer el negocio, por ponerle entre comillas, o sea, de recoger, de todo el proceso, luego la venta, de todo ese, ya de la venta de ese producto, es que tenía que salir para tu pago, para el pago de la gente que estaba en la planta, para el pago de todo lo que había que pagar, ¿verdad? Sí, pero también abarca también las municipalidades. ¿Por qué? Porque las municipalidades, ellos por depositarlos la basura ahí, sí, la Descomis le cobraba. Fíjate que me quedó una duda y quiero preguntártelo en este momento. El alcalde de las alcaldías, totalmente toda la basura, desechos orgánicos e inorgánicos, ¿las llevaban ahí o solo el contrato era del orgánico y lo demás y lo mandaban para el otro lado? Sí. Solamente el contrato que se hizo entre la Descomis con las municipalidades era de solamente lo orgánico y lo reciclable. ¿Y lo reciclable? Sí. Los otros, lo químico, eso no, eso ya ellos tenían otro día donde iban al otro relleno sanitario. Ajá. Entonces solamente era así. Pues cuando ellos depositaban sus desechos a la planta le cobraba a ellos un porcentaje, ¿sí?, por cada tonelada. ¿Vea? Entonces, en el contrato no estaba una cuota fija, sino que era en base a las toneladas que llevaba. Con base a las toneladas, correcto. Se le cobraba $15 por tonelada. Eso se le cobraba. ¿Y un camión normal de la basura, como cuántas toneladas llevaba? Al final, como también la Descomis, ¿sí?, después de eso gestionó para una báscula. Porque el proyecto no alcanzó para una báscula. Entonces estábamos sin báscula. Que se hace el destar o algo así, ¿va? Correcto, donde se hace el peso del camión y de ahí cuando va entrando se pesa completo y de ahí cuando viene saliendo se pesa el camión para sacar la resta entre cuánto lo llevaba y cuánto es lo que traía. Entonces la visita que nosotros también tuvimos del Ministerio de Medio Ambiente desde San Salvador, venía don ingeniero que venía de allá, que apellido Corea, William Corea. Ajá. William Corea él también nos venía una vez al mes. Y asesoraba y venía a levantar un informe. ¿Por qué? Porque antes que esta planta se llevase a construcción, todo lo que es Fundamuni sacó un permiso al Ministerio Ambiental para poder realizar esta planta. O sea, no se hizo porque hagámosla, no. Se hizo con base a la ley. Y de hecho que el terreno lo compra Fundamuni o lo aporta la alcaldía. No, el terreno lo compró la alcaldía.
La alcaldía en este caso, la alcaldía de Tecapán. La alcaldía de Tecapán. Era Teos el que estaba como... No, ¿quién? no, en ese entonces estaba Napo Guevara. Ah, ya, comprometido con sí, él compró el terreno. Y ahora, ¿de quién es entonces? ¿De Adescomis o de los sede Adescomis o es siempre municipal? Vaya. Porque es que es otra cosa, vean, amigo, y qué bueno que han llegado a este momento, que están escuchando en este momento a través de la radio y viéndonos aquí en el YouTube, en el canal de la radio. Es que cuando ya pasan los proyectos, mira, yo he estado en tantos proyectos que al final, y bueno, nosotros cubriendo nada más, y sabes que es neutro porque es lo más que podemos hacer, sí, comunicar. Es que antes, por ejemplo, cuando me acuerdo de Enepasa, estoy hablando del 2005, 2006, con el finado Hugo Chávez, cuando viene y hacen una estructura y dijeron que nunca se iba a terminar el proyecto y que todo lo demás, pero yo digo, y la infraestructura, los edificios y todo lo que se compra, cuando se desaparecen estas organizaciones, ¿a quiénes les quedan? Ah, ok. Vaya, en ese caso le hablaré de Adescomis. Correcto. Cuando el alcalde ¿sí? hacen el convenio, parte iba al donativo que venía de España, ¿sí? que era para la construcción, pero el donante quería un terreno. Un terreno. ¿Vea? En comodatos que lo dan, ¿verdad? En 100 años. Bueno, en el caso de Adescomis fue menos. Entonces viene la alcaldía de Tecapán, asume el cargo. Como iba a quedar, la planta iba a quedar ubicada en el municipio de Tecapán, le correspondía automáticamente a la municipalidad adquirir el inmueble. El inmueble, Entonces había un predio ahí de 5 manzanas, que incluso la municipalidad lo compró las 5 manzanas, la cual destinó 3 manzanas para la elaboración de la planta de compostaje, y dejando 2 manzanas, una donde está la cancha para lo que es el caserío, sí. Pero hablemos de las 3 manzanas que fueron destinadas para la planta. Entonces, cuando ya la planta Adescomis, la asociación, ¿sí? se forma con personalidad jurídica, entonces... Y es todo un proceso. Es un proceso. Es que, miren, es que yo no sé cuánto trabajo para nada. Eso es lo que me da cólera. Te lo digo sinceramente, sí. Yo no ando escondiendo nada. Tanto esfuerzo para que hoy al final me termines diciendo que eso está votado. Está votado. O sea, eso es lo que no me gusta. Porque ha venido un esfuerzo de la gente, bien por los técnicos y las organizaciones, que les quedaba su tajadita. Y está bueno. Yo me acuerdo que, por ejemplo, esos técnicos, hablando del que hemos mencionado, ese hombre pasaba 24/7 pendiente, empapelado, y me decía, fíjate que estoy haciendo este proyecto aquí, estoy pensando, ¿y qué crees? ¿Crees que lo ves viable vos? Y luego le hablaba a cada tenía contacto, una relación personal tan linda, de interpersonal. O sea, cómo ese hombre manejaba, te digo, un gran elemento para Fundamuni. Igual también los líderes que se encontraban, como el caso tuyo. Tú eres un líder. Entonces, ahora, todo ese esfuerzo, ¿para qué? Para nada. Para nada. E incluso, fíjese, bueno, veando del dato ahí, vea, ¿sí? Lo compra, vea, y llevan al convenio, firman documentos en el cual la municipalidad se lo da como dato a la Adescomis para 25 años. 25 años. 25 años. Bien estratégico, eso sí fue bien. Sí. Esa jugada sí estuvo buena, mirá, de la alcaldía. Cuando ya se firmaron, quienes tomaba el poder del inmueble era la asociación. Pero pasando 25 años... Iba a haber quien estuviese en la municipalidad, ¿vea? Iban nuevamente, se iba a reunir la asociación con la municipalidad para ver si se negociaba, si esto seguía o hasta ahí. Pasando 25 años. 25 años. De lo anterior, antes de eso no podían hacer nada. Al menos, como en este caso, que la asociación quebró. Pero vamos por parte, porque está interesante, ya eso no sabía. Bueno, entonces nos quedábamos que tú entras como administrador. Y de hecho, ¿fuiste el único o después de ti hubo otro? No, fue el único. Fuiste único administrador. Entonces, conoces prácticamente todo el proceso. Entonces, desde que empieza la parte... ¿Cuánto tiempo y fue rentable? Tantas preguntas que no sé por cuál comenzar. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando? Bueno, funcionó hasta que quebró, por decirlo así.
lapso de 10 años. Ah, De 10 años, 10 Qué años. bonito. Pero en el lapso de entre 5 a 6 años, ahí aproximadamente, Ajá. sí era autosostenible. Autosostenible. Ajá. Era autosostenible, ¿por qué? Porque las municipalidades al principio, como hablábamos, que era el 80% de desechos orgánicos, jalaban o llevaban sus desechos a la planta, en el cual a su tiempo, a la hora del mes, a finalizar el mes, ellos cancelaban a Descomiso. Y teníamos, y como eran 3, 4 alcaldías, Las comprometidas. Ozatlán, sí. Ozatlán, Tecapán, Tecapán, California. California y Ciudad del Triunfo. Pero ¿cuál de las 4 no llegaba hasta el final? No, hasta ahí, hasta aproximadamente Bueno, unos y 5 que el o 6 años. objetivo también fue que ellas eran parte de la Junta, o eran parte de todo el proceso. Pero el propósito era brindar el servicio a todas las alcaldías que quisieran. A todas las alcaldías, correcto, Ujú. correcto. Pero la deficiencia que tenía Adescomi era la báscula. Porque incluso se platicó con la municipalidad de Santiago de María, Ajá. que por decirlo así, es un monstruo en desechos orgánicos por el Oh. mercado que tiene. Ajá, para la cuestión Pero- del café, ¿verdad? El el mercado municipal. Del mercado municipal. Ah. Pero con la situación ellos pedían peso. Peso. No, Ajá. no quería como... Aproximado, ¿no? Oh. Porque nosotros lo hacíamos, teníamos una fórmula que lo hacíamos por volumen, por metros cúbicos. Que ya es de doble para ustedes. O sea, Sí. en una te Ahí- favorecía y en otras no. Correcto, porque en el invierno, Ah. cuando la basura se moja, principalmente la orgánica, pesa. Ajá. Entonces ahí favorecíamos a la municipalidad. ¿Por qué? Porque aunque la basura fuera chorreando agua, nosotros le hacíamos el volumen conforme a los metros cúbicos. Exacto. Pero en el verano, que la basura no pesa porque va mojada, siempre le hacíamos el volumen. Entonces ahí lo favorecía a la Descomisa, A la Descomisa. porque la basura no pesaba. O sea, era mitad y Entendible. mitad. Ajá, cabal. Vea, Creo pero que al igual final así. iban parejos, pero como a cuentas claras, amistades largas, ¿va? correcto. Ah. Sí, eso se llevó a un convenio al principio, ¿verdad? Por la báscula, y se llegó a ese acuerdo apoyado ¿Y con qué el tan ministerio. cara es una báscula de esas? ¿No? Porque es que la ponen en el piso. Fíjense que con don Edgardo Ajá. ¿La cotizaron? se cotizó, se anduvimos ahí gestionando, ¿vea? Ujú. Y andaba en aquel entonces, que se andaba todavía ¿Y la lograron gestionando. comprar? No, Ah. porque andaba entre 12,000 a 14,000 dólares Wow, y no la daban al crédito. y no la daban al crédito, por ser la asociación que empezaba. No eran sujetos de crédito. Correcto. Ahora, y buscamos donantes, Donantes, ajá. pero ya no encontramos. Es no que ya en encontramos. esa época ya, mira, yo siento que el país tuvo un apogeo con las donaciones, terminando un poquito ya el proceso, entrando supuestamente al proceso de pacificación en el Sí. país. Entonces que todos querían apoyar y que Correcto. cualquier hijo de vecina que fuera inteligente armó su cuestión ahí y pidió donaciones, ¿va? Correcto. Pero ya después se dieron cuenta que no. Entonces, o hay otros países ahora que necesitan más que Sí. nosotros. Esos donantes se fueron. Se fueron. Ahora, entonces, y luego, pero sí tuvo, entonces sí tuvo movimiento. Y Tuvo ¿viste? movimiento Ajá, fuerte. ajá. Llegó un tiempo que manejábamos que 300 quintales mensuales sacábamos. De producto. Sí, de producto. Compost Llegamos- se llamaba. El compost. Y ya Llegamos tenía un esta momento- marca, le habían hecho sacos con marca. Fíjese que no. Ajá. En ese aspecto estábamos en ese proceso, ¿verdad? Ujú. Aunque sí, el logo que tenía a Descomis, Ujú. ese lo que yo hacía era que yo lo imprimía en la máquina. Muy creativo. vos. Sí, Ajá. entonces, y lo hacíamos que lo pegábamos en la bolsa. Así va. Pero era como una creatividad, pero en sí, una marca no teníamos, ¿verdad? Ah. Así como, pero sí tuvimos un funcionamiento grande al principio. Fuimos creciendo, íbamos pegando pasos agigantados, pero ahí llegó el tiempo en el cual, porque yo le voy a decir algo. Sí. Una cosa es que usted llega a una empresa con una administración, pero después esta empresa cambia de administración, ahí vienen las bajas. Y eso fue lo que nosotros tuvimos como Adescomis, que Cuando te deja ya la parte técnica de la ONG, ¿o cómo? no,
porque como nosotros teníamos el apoyo de las municipalidades, acordémonos que cuando se hace el convenio, inicia la planta, era una administración que había, pero como en las municipalidades, al cambio de muchos gobierno alcaldes se municipal mantienen y muchos alcaldes cambian, Ujú. pero cuando hay cambio de alcalde, de partido político, ahí ya es el problema. Ay, Lo que exacto. tuvimos con Ciudad del Triunfo, Ujú. que Ciudad del Triunfo cambia el partido y ya el alcalde que estaba no le quiso apostar a esto. Y fueron ustedes y le presentaron todas las bondades. Estuvimos con don Edgardo. Lo que es el Consejo Municipal, y en ese sentido ya se han ido platicando algunos compromisos de los que ahora se van a hablar. Entonces, nosotros como Fundamuni, que hemos acompañado y asesorado este proceso, Porque como le mencionaba, Ujú. ellos todavía nos acompañaban en lo técnico. En lo técnico. ¿Vea? Entonces ellos iban y como Fundamunis platicaban a representación de Adescomis, se les planteó el proceso. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque usted acuérdese que dentro de la población Ujú. siempre hay crítica. Sí. Incluso en la crítica de mi municipio, de Tecapán, cuando nosotros andábamos, ellos decían: estoy pagando impuestos y de paso quieren que les clasifiquemos la basura. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando entra otro gobierno, Sí. o sea, ve este desgaste político. Ajá. Entonces, él mejor, para no tener ese desgaste político, ni lo menciona. Es que se refiere a la población que no quería desde el inicio, podría decirse desde el origen, ¿no? Pero todo es cuestión de hábito. Ese es el punto. Ujú. Ese es el punto. Y yo creo que por ahí empezó el proyecto para decirle a la gente que colaborara y que se habituara. Correcto. O sea, haciendo, mira, los primeros 15 días haciendo lo mismo te va a dar roncha, pero después te va a hacer falta. Pues. Ahí está. Ajá. Uno llega a esa costumbre. A la costumbre. Algo que no lo tenemos. Ujú. Algo que no lo tenemos, esa costumbre. Pero no es difícil, pues, adaptarse. Solamente hay que practicarlo. Poner un Y eso es lo poquito que de voluntad. Y eso es lo que se había hecho, vea. Es lo que se había hecho y ya se había alcanzado eso. Pero Ajá. viene el nuevo gobierno, ya no quiso apoyar. Ahora ya tuvimos una baja. ¿En qué aspecto? Ujú. Teníamos menos producción, menos materia y menos ingreso, porque ya se nos retiraba una alcaldía, aunque la alcaldía en sí no se retiró, porque el encargado ambiental de la unidad ambiental, Ajá. él siempre nos dedicaron a comprar el compost y ellos lo echaban al mini estadio que está en la Ciudad del Triunfo, en la Vía del Triunfo, Sí. ahí. Entonces, ellos siempre nos compraban, aunque ya no nos llevaban los desechos, pero sí nos compraban la materia. Y eso es para la grama, ¿verdad? Para la Bien grama. bonito Mire, ellos tiene. tenían Sí. una grama, sin exagerar, que a los 8 días siempre la cortaban. Siempre la cortaban a los 8 días porque era una grama que estaba, que hasta azulita se veía de verdecita. Y ustedes tenían como referencia también que funcionaba su producto Sí. ahí. Funcionaba. Ujú. Todos nosotros igual, mi persona ya había sido capacitado en qué el compost tenía el funcionamiento y cuánto el lapso de tiempo que se tardaba para que esto funcionara. Ajá. Porque incluso ciertas personas llegan y me dicen, ¿me sirve para la milpa? Yo le digo, sí, le sirve para la milpa, pero hay que aplicar antes. ¿Cómo antes? Por ejemplo, usted tiene su terreno y lo va a sembrar. Se ara la tierra, o sea, la está picando como se hacía antes, hoy creo que ya no se hace eso. Ujú. Ahí usted coloque el compost. Y para que el compost se mezcle con la tierra y vaya adquiriendo la tierra el nutriente, Ujú. para que cuando usted venga y siembre, ya la tierra ya está llena de nutrientes. Pero si usted la ubica, por ejemplo, tiene la planta y le echa el poquito de compost, no le va a funcionar. Porque cuando le venga a funcionar, esta planta se le ha secado. O sea, el proceso tiene que ser desde antes de que usted siembre, en el caso de milpa. Pero en el caso de los viveros, pues usted sabe que la planta ahí, y ahí se llena la bolsa y ahí mismo se le va echando. Es muy diferente. ¿Verdad? Entonces, prácticamente los resultados sí los vieron ustedes. Sí los lo vimos, positivos resultados. sí lo vimos, porque Ujú. o había un compañero que trabajaba ahí con nosotros Ujú. y él me decía, don Francisco, deme 3 quintales. ¿Para qué lo ocupás? Le decía yo. No, me decía, es que lo voy a mezclar con el abono. Vaya, pues, él lo mezclaba.
Y sí, él decía que le daba resultado, ¿verdad? Pero... Pero tú no mucho porque como la parte química con la parte... Sí, él lo mezclaba así. Entonces, como él... bueno, la fe te valga, decía mi abuela. Pero sí, él decía y sí sacaba buena producción. Pero era más recomendable utilizarlo antes que usted sembrara. Como decíamos al principio. Esto es un mejorador de suelo. Entonces, ¿qué era lo que ayudaba? A que el suelo tuviera el nutriente necesario para que cuando la semilla llegara, pudiera germinar con aquellos nutrientes que la tierra ya tenía. Qué maravilloso, porque entiendo que esto que estás diciendo de mejorador de suelo, tú cuando estabas vendiendo el producto, cuando te estaban preguntando y te estaban pidiendo información, esa era la manera como tú le explicabas. Correcto, así es. Porque a la gente no hay que hacerle falsas expectativas. No. Es como cuando a mí me dicen, mire, y yo voy a vender más con esta cuña que me está pasando en la radio. Esto ayuda, es parte de... Correcto. Pero usted tiene que hacer un montonazo de cosas más para poder vender. Así es. Entonces, lo mismo pasa con esto. Imagínate, ahí tiene que ver también la semilla, el lugar, el terreno con estar, el tipo de tierra. O sea, no puedes decirle tú solo para que te compre. No, llévese esto, que esto le va a solventar, le va a sacar 3 veces más quintales de lo normal. Sí, no, hay que ser realista con las personas. Ajá. Y algo también que se le planteaba a ellos era de que el compost solamente era utilizado, en grandes cantidades en invierno. Ajá. ¿Por qué? Porque el compost es tierra. Era basura convertida en tierra. Entonces, y ahí ya se podía llamar como humus, o el humus es otro proceso de mucho tiempo. No, ese es otro proceso. Sí. Ahora, ¿por qué lo ocupábamos en invierno? Porque era necesario que este compost o la tierra tuviera húmeda para que pudieran trabajar los microorganismos. Que son vivos. Correcto. O sea, es un montonazo de animalitos. Lastimosamente no se pueden ver, pero es... Al microscopio. ¿Tú tuviste experiencia de ver al microscopio? Sí, porque estuve en un internado. Un internado aquí en el ministerio con el MAX, aquí en La Unión. Estuvimos 3 semanas internados ahí. No sé cómo que se llamaba, porque también no es CENTA, sino que es ITCA. No. Aquí en La Unión. En La Unión, ajá. Sí, aquí está aquí es parte del Ministerio de Ganadería. De Agricultura y Ganadería. Correcto, ajá. Sí. Centro de Investigación, algo así. Algo así, ahí estuvimos, entonces ahí aprendimos mucho. Y veías cómo es el proceso normal que se da, que uno quiera o no quiera, eso se da. Se da incluso ahí, tal vez ya lo estamos teniendo el tema, pero creo que es relacionado siempre lo mismo. Ahí los mandaron a la montaña, estando ahí en esa capacitación, los mandaron a la montaña a recoger microorganismos de montaña, que se les llama. Anduvimos recogiendo, hicimos el proceso y ahí fue donde llegamos, ahí los conocimos a través de los microscopios. Algo que yo hago siempre que puedo es cuando estoy cerca o paso o cerca de una montaña, me bajo y comienzo a caminar y a respirar, porque se dice que todos los microorganismos que están ahí al incorporarse al cuerpo de uno como que le ayudan más. Sí. Ajá. Igual, la fe te valga, yo también mando en eso. Es. Ahora, digamos, 10 años, no, pero duró bastante. Duró bastante. Que no. Sí, duró bastante. Al final, tuvimos visitas de muchas instituciones, escuelas. Se ven como referente ustedes. Sí, incluso el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional de la oficina. ¿Tú te acuerdas de la ingeniero Rosalba? No. Ajá. Ella estuvo en el proceso, pero no, te digo porque gente del ministerio que en aquel momento. Sí. No, pero no, ella no me recuerdo. Solo de William Corea, que era el que lo llevaba. Incluso hizo un video de la descomposición ahí en la planta y lo presentó pues a sus mayores allá, y tomaron a bien. El ministerio nos apoyó con materiales, por ejemplo, con equipo. Con equipo de protección, guantes, cascos, carpetas, botas, todo el equipo completo. Venían los donativos de equipos de llamada biológico. No así, pero sí ayudaba, porque como acuérdese que cuando la basura está recién puesta, recién llevada, esa basura está fresca.
Entonces, como usted le dábamos vuelta manualmente a pura pala, entonces más se le mezclaba. Y ellos trajeron hasta mascarillas. Mascarilla, todo equipo completo, casco, todos, lentes, mascarillas, palas, piocha, todo lo que se ocupaba ahí. Teníamos 3 veces al año recibíamos esa donación. Qué interesante. ¿Sí? Entonces, ahora, pero todo esto que tú llegaste a, de hecho, pues que amabas eso, o sea, lo sentías en el ADN tuyo, ¿te acostumbraste tanto a trabajar ahí? Sí. Ajá. Me acostumbré tanto porque uno ya lo hace parte de ello. Ajá. Parte, porque yo siempre he dicho, uno cuando hay algo que a uno le guste, uno el tiempo no lo siente. No lo siente. Ajá. ¿Vea? Entonces, hablar del tema sí, y uno puede decir, podemos pasar mañana y todavía hablando del mismo tema, pero cuando uno lo siente en sí y siente aquello que le guste, eso fue mi persona juntamente con los compañeros que trabajábamos ahí, que eran los operarios en eso. Ellos siempre, vea, incluso pues teníamos cuando Adescomis llegó a una etapa que sí había un fondo y era autosostenible, teníamos salidas, estos compañeros juntamente con su familia íbamos a visitar y las municipalidades los coordinábamos y salíamos a visitar, digamos, lugares, parques turísticos para turismo, que, incluso disfrutando los beneficios, disfrutando de esto, todos los que incluso eran socios, ¿qué ibas a decir? Incluso Fundamune nos apoyó y nos donó unas camisetas. Unas camisetas en las cuales tenían el nombre de la asociación, ¿vea? Y eso se lo fueron dado a los 25 socios, 25 socios que fueron los que se conformaron lo que es la Adescomis. Exacto. Sí. Bueno, pero cuando se termina esto, ¿cómo fue? Bueno, terminó porque como de las 4 alcaldías, primero quedan 3. De ahí quedan 2. Que solo California, el final de California terminó. No, California y Tecapán quedaron. Ozatlán no, ¿verdad? Ozatlán al final se retira también. ¿Vea? Se retira por lo mismo, porque en sus municipalidades también tenían esa crítica de la gente, y estamos pagando y de paso le estamos clasificando. Entonces, muchos, para no meterse ese problema, dejaron el tema y se apartaron. Solamente se quedaron las 2 municipalidades, Tecapán y California. Ahora, llegó el laxo y aquí vino, tal vez no a intervenir, sino afectó un poco lo de la pandemia. La pandemia. Ya estás hablando de 2020. Del 2020. Ajá. Ya. Hasta ¿tú ahí estabas trabajando todavía? en el 2020. Oh, de veras. Sí. Aquí ya fue un problema serio. ¿Por qué? Si usted recuerda, durante esta etapa de pandemia... luego que hubieron 3 meses, 6 meses después, porque el primero fue cuando no salíamos para nada. Sí. ¿O qué es lo que me quieres contar? Lo que le quiero explicar es esto, que como ahí ya el gobierno central, tal vez usted recuerda que ya detuvo el FODE. Detuvo el FODE. Y del FODE las municipalidades pagaban, tenían, yo creo que era del 25% que tenían destinado en su presupuesto para los desechos sólidos, pagaban el servicio. Entonces, cuando el FODE ya no les llegó a las alcaldías, y como ya solo habían quedado 2, Tecapán y California, entonces ahí los vimos afectados con nosotros. Una, parte de la pandemia, que no se trabajó, pero la basura siempre se generó. La pandemia estuvo, pero la basura siempre tirábamos basura todos los días, o sea, generábamos basura. Pero ya no hacían todo el proceso porque no ya llegaba. No hacíamos, sí llegaba, no, la basura sí llegaba. De veras. Porque sí llegaba, el problema era que no hacíamos el proceso. Se nos fue acumulando. Ahora, y después, cuando venían los meses, cuando la basura llegaba, yo iba un rato en la mañana a la oficina, elaboraba la factura y se las depositaba a las alcaldías. Entonces esas facturas se fueron acumulando. Al laxo que llegaron todo el año y no pagaron. Y eso fue lo 2020. Y eso fue lo que causó la quiebra de Adescomis. ¿Y como tal llegó al final oficialmente a la quiebra o está en el limbo? No, llegó oficialmente a la quiebra.
Porque tenías que cerrar eso, porque si no los Sí, compromisos, como ¿en qué año? ¿En qué momento? en el 2000, ya en el 2020. Ya cuando... Hubo un proceso de ¿cómo quedó eso? Vaya, ¿las elecciones en qué año fueron? 2001. Fue 2019, las que para presidente, No, en el de alcalde. de alcaldes, Creo que fue en el 2001. No, 2000. pero está 2020 no, sí, 2020, 2021, 2021. 2021, Vaya, sí. ahí fueron las elecciones de alcalde. Ujú. Ahí, acuérdense que en el 2020 no hubo FODE. Ajá. Cuando pasa no, es que entra el 2010, ¿cuándo es que espérame? Porque en estas elecciones del 2023 va parejo también las alcaldías, diputados y presidentes. Sí, Entonces significa que el 2020, 21, 22, ¿o cuándo fueron las elecciones? no, el 2021. O 2021, el 18 de febrero del 2021, para agarrar 22, 23, por ahí sí va. Sí, por ahí vamos. Va. Vaya, pero bueno, La cosa es que hubo cambio. ahí hubo cambio. Y como ya había la deuda, Ajá. entonces, lógico, la deuda la iba a pagar el que entrara. Ujú. Hubo cambio de gobierno. Pero y no hubo y pago. esos compromisos que quedan que no los asume la administración nueva. Supuestamente sí. Ajá. Pero en el caso de nosotros fue muy diferente. Ujú. Entonces, y llegó la deuda. Ajá. La deuda que Y llegó. tú siempre cobrando. Sí, O sea, tú es llevabas- que la basura siempre llegaba. O sea que el servicio se los estaban dando ustedes. Sí. O sea, digamos que trasladaban el problema que ellos tenían como municipalidad de la basura, ya las ciudades no tenían ese problema, que ya ustedes no le daban el tratamiento allá por la cuestión que sabíamos de pandemia, pero ellos no tenían el problema. O sea, el servicio se lo dieron. El servicio estuvo. Ajá. Entonces ahí fue la deuda. Incluso Hacienda, como generamos factura, Consumidor teníamos- final y crédito fiscal. teníamos crédito consumidor. fiscal, teníamos consumidor final, Nota de teníamos crédito. nota de crédito, todo. Y todo esto nosotros declarábamos al Ministerio Hacienda. Ay, ¿cómo hiciste? impuesto. ¿Tú No. declarabas el IVA a cero? ¿O cómo hacías? Quedó esa deuda. Quedó una deuda. Hijo de O sea, que puta. Adecomis quedó endeudado, Endeudado. con el ministerio. Hacienda. Y no solo con Hacienda, sino con el IS. Y ahí es que, mira, de aquí ya da para otro par de tiempo, porque las personas que son parte de la Junta, o sea, de la asociación que me cuentas 25, de manera formal, cuando tú te unes a un esfuerzo de estos, también las responsabilidades debes de compartirlas. O sea, me refiero a que si no se declara en quiebra, debería cada uno de pagar esas deudas. ¿Cómo es la cosa? Sí, ¿Cómo como funcionó? como Adecomis al final se declaró en quiebra. Se declaró en quiebra. Se Porque, declaró en quiebra. me imagino que antes de llegar a eso, visualizaron cómo podían sacar aquel barco a flote. Sí, de sacar a flote era si las municipalidades cancelaban. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Mm. Entonces, Ahora, tuvimos... y tú los consumidores finales, las alcaldías te los agarraban, Sí, entonces ellos los contabilizaron como pagados. ahí sí... Esas son cosas, o sea, Ahí sí ajá, no lo puedo decir si lo contabilizaron como pagado, pero Ajá. sí se les generó pero su igual, factura. pero no creo, porque Hacienda también cruza. Porque Ahora. como tú, si no declaraste que no te, o probablemente sí, es que, mira qué gran cantidad La de problemas. cantidad de el problema de nosotros era que generábamos factura, Y pero tú sabiendo que no te iban a pagar porque la generabas. porque recibíamos basura, Así que el servicio lo daban. que el servicio lo dábamos. Uy, Ese fue el problema. Entonces vino qué Hacienda y ahí nos- lo que hubieran hecho ustedes, bueno, este mes no pagaron, entonces ya no les agarro. correcto, como hizo el otro relleno sanitario, que ese le cerró y Ay, dijo, pero lo buscaron a ustedes siempre, ¿va? y mientras ustedes no paguen, no acá. Ahora, Exacto. entonces, ministerio nos llamó el Ministerio de Hacienda. Ajá. ¿Qué está pasando, como, señores? Como encargado, digamos, de la planta y el representante legal, ¿Quién es el representante legal? Tú. no, miembro de la junta directiva. Qué tremendo, va. Entonces, fuimos, como yo manejaba, digamos, la parte administrativa, los documentos. fuimos a Hacienda y planteamos la deuda que las municipalidades tenían. Dijo, ok, Ujú. ya veo que el problema no es de ustedes, es de las municipalidades. Dejémoslo así. Entonces, incluso, bueno, fuimos a las oficinas, pasó un lapso, hoy luego, ya que ya la Adecomis está, pero Desintegrada. hundida, por decirlo así, desintegrada, porque igual en el 2021, Ajá. la asociación
Y mira, y la personería jurídica, si no, pasan 2 años, va. Si no la vuelves a reanudar, desaparece. 3 eran, porque lo Ajá. que se había hecho es que por los En la cambios, asociación de- por los cambios de gobiernos que iban, se Ajá. habían dejado 3 años. Ah, Y la asociación para que cumplía- fueran parejos a las alcaldías. Para que las alcaldías también formaran, la nueva administración formara parte de la Descomis. Te das cuenta que uno como líder va que es bien dundo, bo. Uno cree que toda la gente es babosa, bo. Digo esto porque estaba aquello, o sea, imagínate qué bonito lo que ustedes pensaron. Que saliendo un consejo municipal, entrando el otro y con vender la idea y que te apoyaran. Correcto. Pero el componente que te digo es la parte que todo lo arruina la política. Eso viene. Ajá, tremendo, ¿va? Y luego, y recién, y le siguen a ustedes cuestionando o está ya finiquitado. No, ya está esto porque la asociación llegó su tiempo de vencimiento. Ah. Venció Y ya no se... y ya no se volvió a reestructurar. Oh. Entonces, hoy el terreno, lógico, hay una cláusula en la cual que si la asociación se desintegra por A o B razón o ya no funciona, el inmueble pasa a la a municipalidad. la municipalidad. Ahora, la municipalidad es dueña ya de la infraestructura De la- también. de la infraestructura. O sea que ahí en vez de perder, gana. Sí, a gana, la municipalidad gana porque gana. Bueno, como a ellos les costó fondos públicos con las que compraron la infraestructura, o sea, el terreno, Ujú. ellos lo vuelven de vuelta. Vea, como ahí Lo reintegran, digamos. lo reintegran. Ajá. Ahí lo que quedó anulado fue el convenio, el comodato. O sea que bien la municipalidad, si tuviese una visión, le puede sacar lucro. le puede sacar Ajá, beneficio, beneficio. A ese terreno, a ese Puede inmueble. volver incluso hacer el mismo proceso. El mismo proceso, pero ya municipal. ya municipalidad como lo tiene San Agustín. Ah. Porque San Agustín también fue otra planta que se hizo, que Fundamuni la hizo. Y pasó lo mismo. Y allá fue muy diferente. Como allá solo fue una alcaldía, directamente la agarró la municipalidad. ¿Qué fue mejor el proceso entonces? ¿O no? Fue más pequeña. Ajá. Fue más pequeña. Entonces, allá quien la administra es la municipalidad. Vea, entonces yo creo, porque no estoy seguro, creo que todavía está en funcionamiento. Ahora, después de esta experiencia por la cual ustedes han atravesado, si se te presentase otro proyecto similar, ¿te echarías el trompo a la uña? ¿O lo pensarías 2 veces? Pues habría que pensarlo. Le digo por qué. Bueno, yo me tiro a apoyar, pero también hay que ver quiénes son los que apoyan, pues, porque como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Sí. O sea, ¿de qué sirve que uno tenga la intención de que sea diferente, hacer la diferencia, pero si no hay un apoyo? ¿Verdad? Entonces, yo digo que sí, le entramos a este proyecto porque este es un beneficio que le estamos dando a la madre tierra. Pues, Exacto. ¿verdad? ¿Cuántas deforestaciones han habido? Y bueno, Sí. así es esto, ¿verdad? Así estamos. Para que no se me vaya a olvidar, Sí, dale. en esos lapso de esos 10 años que estuvimos en ese proceso, tuvimos muchas visitas. Dentro de ellos tuvimos a un ingeniero llamado Héctor Rivera, Ajá. en aquel entonces. Él llegaba, como él era ingeniero, le gustó mucho el proceso, me visitaba, me compraba compost y él en su casa, pues él tiene todo eso, lo hace como un... Vivero como hidropónico. algo así. Ajá. Bueno, pero lo que le quiero contar es esto, que vienen las elecciones, este ingeniero se lanza Como candidato. como candidato a alcalde Ajá. y gana ¿De qué? Solo decime el municipio. de el tránsito. Ah. Entonces, con él tenemos una cercanía muy, Sí. porque incluso ellos Ajá. están haciendo una planta de compostaje en el tránsito. Y hablar del tránsito, para que el tránsito, entiendo que es el municipio incluso más grande que la propia cabecera, San Miguel. O va que grande. ¿Cómo? Es grande, Ajá. es grande. Porque va desde, ajá, pero en territorio. el territorio. Pero en comercio sí es grande, Es grande. pero Y en población. sí, la población también es un Ajá. poco. Pero lo que le quiero decir es que ellos están haciendo una planta de compostaje también con donativos.
Pero ya municipal. Ya municipal. Lo bueno de todo esto es que si se arriman a buen palo, en este caso, si tú asesoras, No, ya estuve con ellos. pues qué bueno, porque les estás diciendo lo que no tienen que hacer. Ya estuve. O sea, Fuimos pues, a una capacitación para cómo era el manejo de todos los desechos. Ellos están, hace como un poco... Una de las cosas que tú les dirías es que no se meta ninguna otra municipalidad aquí, que sea única, ¿o no? Sí, yo les dije, en ese momento yo les dije, ustedes son ricos. Ricos en materia, porque tienen el mercado. Que genera una Que gran solo de cantidad ahí toneladas. ellos van a hacer lo que es la planta. Ajá. O sea, los desechos, la materia prima. Con solo esa entonces, materia prima, ellos sacarían los costos. sacaría. Ajá. Pero les digo yo, ustedes tienen una mina. Ajá. Y esa mina es el tiangue. Porque tenemos el burril de ganado o el Ajá. estiércol de ganado, que ese es un abono. Ultra riquísimo. mega poderoso. Sí, entonces le digo, ustedes tienen una mina aquí. Ajá. Vea, si ustedes la quieren hacer solamente con el burril de ganado, o sea, lo que es el estiércol, ustedes la hacen. Y es una... Entonces ellos están en ese Esa proceso. es la versión, en el caso de la gallina es la gallinaza. La gallinaza. Y en el caso de la vaca, de los semovientes, Yo la conozco, Burriles, burril, decís tú. Ajá. burril de ganado. De ganado. Ya se sabe que es el desecho, el excremento. el excremento. Ajá. Entonces ellos están en ese proceso. Oh. Sí, y no lo está haciendo directamente en sí, como municipalidad, porque igual, usted sabe que es un proyecto grande que genera costo. Ajá. Entonces también lo están haciendo con donativo. Hay Ay, una verás. ONG que sí, se me ha escapado el nombre de esta ONG que le está aportando también todo lo que es la materia, todo lo que es la infraestructura, porque la alcaldía ha comprado el terreno, el predio. terreno. Yo creo que cuando estas organizaciones que apoyan también ve que hay iniciativa, o sea que no solamente están hablando, sino que actúan, porque el hecho de que tú compres un terreno y dices, esto está disponible para que se construya aquí el proyecto, o sea, ya estás hablando del compromiso de lo que quieres, ¿verdad? Ahora, pero bueno, yo realmente te digo, me duele el anterior proyecto. Sí. La verdad Es una lástima. Es una lástima porque, como te digo, documentamos buena parte de todo esa... de hecho, creo que hasta quizás la inauguración, porque después perdí el hilo, como decimos, y me sorprendo que fue bastante tiempo el que lucharon como a descomiso. 10 años, 10 años, Ujú. 10 años. Sí. Incluso don Héctor, él lamentable me dijo, Ajá. lástima, me dijo que ya estando la infraestructura, me dijo, Ya teniendo todo, todo, caminando. me dijo, y yo estoy Ah. empezando, me dice, lástima, me dice. Ajá. Lástima, me dice. Pero bueno, así son las cosas, me dice. Así Entonces, es, sí. pero yo digo, como se lo dije yo a él, tal vez interés no hay. Cuando hay interés, todo es posible. Sí. Entonces, pero si yo creo que la planta se pudiera recuperar, tal vez ya no como Adescomí, ya no como una asociación, pero sí, si hubiese interés Ujú. en ayudar a restablecer el medio ambiente, yo le digo, sí se puede. Sí. Porque están las condiciones, Babo. Ya está todo solamente de llegar solamente a sentarse. Ujú. ¿Vea? No como cuando vimos todo el proceso. Es un que proceso. es un proceso. O sea, eso es lo que quiero que quede claro. Solo el hecho, por ejemplo, de llegar al punto de encontrar a las personas que quieren unirse para hacer una ADESCO, que no a cualquiera le gusta. Y que ese es el punto. Ujú. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo. Pones tu firma, pones todo y ni es ni para vos. Y al final te vas a meter a grandes chanchullos. Ese es el punto. Ajá. Porque yo le digo, muchos de los de la asociación, los miembros, Ujú. no vaya a creer que tenían un sueldo. Ellos no tenían nada. No. Era Mira, al voluntario. final, fíjate que yo no sé cómo es que nos pasaba, porque también nosotros le dedicamos mucho tiempo, y es que era una cosa de que nos habíamos hermanado tanto que creo que era un espacio donde convivíamos Correcto. y en donde no había dinero porque no te pagaban, y lo que pasaba es que entre todos hacíamos almuerzos, hacíamos comiditas, hacíamos convivios. Correcto, Yo así es. recuerdo a muchos, incluso muchas, porque ahí tengo varios videos que los vemos y nosotros nos podemos decir, ya, don fulano ya murió, la fulana ya falleció, casi la mayoría.
Y entonces, pero esta gente, yo me recuerdo, por ejemplo, de cierta amiga que ya falleció, que hacíamos tortas de pescado y quería que la mejor torta, que yo, porque le daba gusto de que yo me daba unas grandes hartadas. Entonces, todo eso, yo creo que eso al final ese era el, no sé, era algo maravilloso. Algo maravilloso, hermoso. Que yo realmente, y se termina un poco antes, ya antes de la pandemia, ya con la pandemia Sí. se termina Ahí completamente. vino a afectar mucho, Ujú. vino a afectar mucho. Sí. Pero bueno, Dios así permitió las cosas. ¿verdad? Acordémonos que viene nueva gente, está la juventud, o sea, hoy tienes tú a los jóvenes que han nacido después del 2000, Correcto. y esta gente por lo menos te tiene a ti y tiene a muchos líderes que están con deseos de transmitir su experiencia. Así es. Yo creo que lo que nos conviene hoy es asesorar, dejar que actúen, estarán en su tiempo como lo estuvimos nosotros en esos correcto, momentos. sí, así ¿verdad? es. Sí. Bueno, yo te agradezco, la verdad. Es algo maravilloso este contacto. Francisco Antonio Munguía a Descomis. A Descomis. Ya siempre va Al que Descomis, yo le digo, pues, fueron 10 años muy bonitos. muy bonitos, Ajá. en cual, pues, o sea, por las compras que nosotros hacíamos a crédito fiscal, porque comprábamos muchas cosas, Ajá. yo visitaba las ferreterías. Entonces, hoy que llego me dice, Francisco, ¿y todavía estás en Adescomi? No, ya no. Ajá. ¿Y qué sucedió? Quebró. ¿Vea? Entonces mucho, incluso cuando yo digo, yo le digo, mira, dame tal cosa y a crédito fiscal me decía, a nombre de Adescomi, no, ya no, le digo, porque ya no, ya eso ya desapareció, ya tengo Ajá. que 2 años, 1 año y medio que ya Ujú. no sé de eso, ¿vea? La oportunidad que me has dado de recordar, porque esto ha sido maravilloso para nosotros también, rememorar estos momentos tan bonitos que se quedan ahí, y que uno los atesora como Algo maravilloso, ¿no? Correcto, así es. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio que nos ha brindado aquí para hablar un poco de lo que es o era Adescomis. Correcto. Hasta la próxima.